permanente en Costa Rica en razón de dónde se están gestionando las decisiones de carácter crítico. Ahorita llegamos al tema de República Dominicana. Las actividades de carácter auxiliar o accesorio y de carácter preparatorio resulta que estaban dentro de las exclusiones que tenía la anterior definición del establecimiento permanente del capítulo 5 del modelo convenio de la OCDE. Ahora, dependiendo de si se juntan las condiciones de carácter auxiliar, accesorio o preparatorio con algún elemento de toma de decisiones, entonces, aunque la actividad tenga un carácter auxiliar o accesorio, fundamentalmente estamos de cara a una actividad que tiene la posibilidad de ser recalificada como un establecimiento permanente. También hay una gran discusión y sigue abierta, nada más que está bastante más acotada, en relación con el plazo por el cual una entidad se considera va a constituirse en un establecimiento permanente. ¿Por qué? Porque si esporádicamente una entidad tiene presencia temporal y esporádica en otra jurisdicción, esto no quiere decir que de inmediato se constituye en un establecimiento permanente. Entonces hay una regla, una nueva regla que establece como mejor práctica la acción número 7, que es la regla de los 183 días. Pero la regla de los 183 días, que es la mitad de un año, 6 meses, básicamente es una regla de 183 días contados como días y no como 6 meses. Esto es importante porque recordemos que el diablo está en los detalles y recordemos que el contribuyente cuando ve 6 meses lo que hace es evitar caer en los 6 meses y empezar a contar de nuevo con la mera salida del territorio, con propósito de reentrar en el territorio a efectos de no caer en la línea de 6 meses. Mientras que 183 días se cuentan de manera global con independencia de las ausencias temporales, como ya lo vimos, para definir residencia de las personas. Entonces, igual cosa ocurre con los establecimientos permanentes de las entidades, principalmente aquellas que vienen a hacer contratos concretos. Pensemos que el caso de Costa Rica es muy obvio. La mayor parte de obra pública tiene consorcios con empresas internacionales, con empresas de otros países, participan local con una empresa internacional y entran en un consorcio. Y una de las formas en que las compañías multinacionales evitaban tributar por establecimiento permanente, es decir, tributar por el impuesto sobre utilidades, era precisamente cediendo la condición de parte contratante en el consorcio a otra parte del grupo económico de nueva creación. Es decir, cuando se iba a cumplir el plazo de los 6 meses, que era lo que teníamos antes, lo que se hacía era establecer un quebranto del contrato. Y entonces lo que se hacía era la empresa A del grupo extranjero se encargaba de lo que duraba hasta 4 meses de construcción. No caía en condición de establecimiento permanente, sino que resultaba ser un no residente y por tanto tributaba por el impuesto de remesa al exterior. La empresa B del mismo grupo económico llegaba y pegaba actividades con las que había dejado la empresa A de este grupo económico. Entonces continuaba por otros 4 o 5 meses. Y encadenaba un proyecto que podría durar 2 o 3 años, como dura todo lo que va a durar 6 meses aquí. Si se dice que va a durar 6 meses, dura 3 años. Básicamente lo que hacían era ir pasando de A a B, de B a C, de forma tal que ninguna de ellas cumplía con el requisito de establecimiento permanente. Se crea la práctica anti-elusiva de analizar los contratos en su conjunto, y esto quiebra la regla del abuso para evitar el establecimiento permanente. Entonces, básicamente, lo que tenemos es que la entidad es analizada como grupo económico y, por tanto, se considera que el grupo económico tiene un establecimiento permanente cuando la empresa A del grupo
cede el contrato a la empresa B del grupo, que a su vez se lo cede a la empresa C del grupo, a la empresa D del grupo, y para obras mayores, pues va a llegar hasta el final del abecedario, porque finalmente va a terminar muy tarde. Esto, que era una práctica muy común para evitar caer en el tema del establecimiento permanente, básicamente se cerró. Y se cierra precisamente a través de esta regla antielusiva. Esta regla antielusiva tiene también como propósito precisamente llevar a cabo un proceso de análisis integral de los grupos económicos, más que irse por la ficción jurídica de la entidad. Porque recordemos que las entidades jurídicas, si bien es cierto, tienen un fundamento legal, son una ficción jurídica. O sea, al final de cuentas, yo puedo crear tantas entidades como necesite a los efectos del cumplimiento de mis objetivos. Entonces, la normativa antifraccionamiento de contratos lo que dice es, vea el contrato en su conjunto, primera cosa. Segundo, vea el grupo económico en su conjunto y haga una integración de proyecto y grupo económico para determinar si en realidad lo que hay es un quebranto artificial del contrato con propósito de no caer en la condición de establecimiento permanente. Es decir, que el tema de establecimiento permanente tanto es un tema para activar, es decir, hay grupos económicos que tienen interés en estar en condición de establecimiento permanente, tanto como para no estar. Es decir, hay grupos económicos que lo que pretenden más bien es desactivar la condición de establecimiento permanente que de facto tienen. Dicho esto, vemos cómo este concepto es un concepto muy, pero muy amargo a la hora de llevar a cabo el proceso de análisis del establecimiento permanente. En el caso de la pregunta que hace el compañero en relación con su familiar que tenía una empresa en República Dominicana que se vino para Costa Rica y que desde aquí puede estar tomando decisiones respecto de aquella empresa, la analítica que hay que hacer para determinar si esa empresa dominicana tiene establecimiento permanente en Costa Rica es cuál es el equipo que tiene la empresa dominicana para ser autogestionaria y quién toma las decisiones de carácter crítico en la República Dominicana. Entonces, si allá hay capacidad autónoma de toma de decisiones contractuales, comerciales, financieras, y aquí lo que hay es un mero accionista, entonces no hay establecimiento permanente en Costa Rica. Mientras que si las decisiones con cierto rango, ya sea operativas, financieras, administrativas, requieren de el aval de la decisión de este costarricense que se localizó en Costa Rica, fundamentalmente estaríamos ante el riesgo de que aquella entidad dominicana se considere establecimiento permanente en Costa Rica y deba de tributar tanto en la República Dominicana como en Costa Rica a carencia de un tratado para evitar doble imposición internacional entre Costa Rica y la República Dominicana. ¿Te queda claro la respuesta de tu caso dominicano? Sí, supongamos que digamos que él sigue haciendo sus funciones de gerente, ¿verdad? Entonces en ese caso Ahí está se el establecimiento aplicaría. permanente. Y cómo tendría que hacerlo? Digamos, tendría que ir a tributación. Inscribirse en un D140 de un no residente, que es un en el mismo formulario de 140 tendría que dar de alta a la entidad, o sea, a la empresa dominicana. Ajá. Y tiene que hacer igual, presenta el balance como si las ventas hubieran sido aquí, los gastos, todo y la utilidad neta y pagar el 30% sobre esa utilidad. Correcto. Sí, sí, qué duro para los que tienen eso así, ¿verdad? Así es. De hecho, por eso es importante, antes de una relocalización, analizar las consecuencias fiscales, ¿verdad? De hecho, pues ya digamos en países donde hay una fiscalidad internacional mucho más desarrollada, nosotros en Costa Rica estamos todavía en pañales y desgraciadamente
este tipo de situaciones se presentan sin que haya un aviso, digámoslo así, previo de parte de las autoridades. Y mucho uno cae en incumplimiento por desconocimiento. Pero recordemos que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Lo cierto del caso es que esta persona está obligada a inscribir el establecimiento permanente. De omitirlo, se podría incluso entender que hay un acto de inducción idónea de error a la administración, conforme al artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y podría, dependiendo del monto del impagado en impuestos, llegar a ser un tema penal. Y digamos que él hace todo eso y ya tiene que pagar 5 millones de renta. Esa plata, ¿con qué justificación se la trae desde allá solo para pagar aquí impuesto? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque resulta que según el derecho dominicano eso sería un dividendo. Y entonces tendría que tributar como dividendo en Dominicana y ese ser el pago del impuesto en Costa Rica. Es una múltiple imposición, porque ya pagó renta, ahora tiene que pagar impuestos sobre los dividendos para poder traerse los recursos a Costa Rica y poder pagar el impuesto costarricense. Y si se declara dividendo, volver a pagar dividendos aquí en Costa Rica. No, no, no porque es un dividendo de la entidad dominicana. Ah, ok, ok. El establecimiento permanente, y esto es bien importante porque tenemos ahí un tema que también debo de mencionar, que es que lo que pagará en renta en Costa Rica no será por todas las rentas dominicanas, será por las rentas que se generen en el país, o sea, en Costa Rica, por las funciones que el señor está llevando a cabo aquí. Entonces hay un tema de atribución de ese valor. Recordemos que no tenemos un concepto de renta mundial, tenemos un concepto de renta territorial y el establecimiento permanente siempre, regla general, el establecimiento siempre, aún en los países que tienen renta mundial, van a tributar por la renta territorial. Para evitar, por ejemplo, que una empresa, mire que el caso de esta persona es solamente Costa Rica Dominicana. Ahora imaginemos que esta misma persona tenía emprendimientos en todo el mundo o en 5 países. Le tendríamos 5 veces imposición, ¿verdad? Entonces, en realidad, la renta que debe atribuirse es a través de los sistemas de precios de transferencia. ¿Cuál es el valor de las funciones que está llevando a cabo esta persona como gerente de aquella entidad o de aquel grupo de entidades? ¿Cuál es la renta atribuible al establecimiento permanente costarricense, que sería el de la dominicana en Costa Rica, y atribuirlo como la renta imputable al establecimiento permanente en Costa Rica? O sea que no necesariamente va a ser el 30% sobre el total de la utilidad neta No de la empresa. sobre todo, no sobre todo, sino sobre el valor de las funciones que se le atribuyen al gerente en las funciones que lleva a cabo acá. Ahora, en Dominicana y en Costa Rica, en los dos países tenemos reglas de precios de transferencia, entonces tiene que cumplir la compensación que se le atribuye al establecimiento permanente, tiene que cumplir con los principios de libre concurrencia que se establecen como base a los riesgos, funciones y activos involucrados que está llevando a cabo el gerente aquí en Costa Rica. Eso debe cumplir con las reglas de la autoridad tributaria en la República Dominicana, tanto como de la DEI allá, como con las reglas de tributación en Costa Rica. Entonces, es un armaje que necesita de pues, un análisis estratégico para no caer en una doble tributación económica, que sería todavía peor. Sí, porque no necesariamente él tomará las decisiones del día a día, posiblemente solo las más importantes. Así es. Entonces hay que hacer un análisis que se denomina en el estudio de precio de transferencia, cuando lo veamos, se denomina análisis funcional. Y digamos, hay tributación, supongo que ese tipo de empresas no las audita, porque tendría que mandar a la auditora ya a República Dominicana. Lo que va a auditar es el establecimiento permanente acá. Ahora, recuerde que con la Convención de Asistencia Administrativa Mutua, que Dominicana y Costa Rica, ambos somos miembros de la convención,
Fundamentalmente, la convención establece la posibilidad de llevar a cabo auditorías simultáneas. Eso quiere decir que le pide a la DEI de Dominicana que lleve a cabo las acciones de fiscalización allá y tributación hace las de acá. Ok. Entonces, sí, el caso puede llegar a ser un caso interesante de analizar antes de que sea un omiso ante la administración, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, si ya lo sé, ahora sé que tengo que resolverlo. Lo siguiente a hacer es empezar a resolverlo. Sí, sí. No, él se vino a vivir aquí ya hace como 15 años. En realidad no sé al final qué hizo con esa empresa, ¿verdad? Pero sí me acordé que él se había ido. Es un primo de mi papá. Entonces ya Ajá. está, ya, ya tiene sus ceñitos y todo, pero también ya tiene él ya se vino a vivir aquí, hizo su familia aquí y todo, y no sé qué habrá hecho. Pero me acordé de él que se había ido y luego regresó. Digo yo, ¿y quién sabe qué habrá hecho y cómo le afectará si él todavía tiene esa empresa allá, ¿verdad? Así es. Y si no solo la tiene, si la tiene solamente, de nuevo, hay dos escenarios. Si es solamente accionista y no toma ninguna función en relación con esa entidad, pues básicamente va a tener unos ingresos por dividendos resultantes de la utilidad de aquello y esa renta es claramente una renta extraterritorial, no tributa en Costa Rica conforme las reglas de tributación local y está tranquilo. Tributa en la fuente, o sea, tributa en República Dominicana por el impuesto a los dividendos, pero no tendría que tributar en Costa Rica por ese motivo, porque es una renta claramente extraterritorial. Pero si él es tomador de decisiones, ahí cambia la situación. Ah, ok. Sí, incluso si es a medias con otra persona que sí está allá, y todavía más fácil de decir que en realidad él no es el que toma las decisiones más importantes. El tema más que decir es probar, ¿verdad? O Mm, sea, poder probar que efectivamente aquella persona no vaya a ser que más bien exista correspondencia, por ejemplo, donde aquella persona lo que hace es mandarle a pedir permiso, don Luis, vea, se puede hacer tal cosa, don Luis, vea, voy a contratar tanto, don Luis, estoy otorgando crédito, ¿me lo aprueba o no me lo aprueba? Si existe esta suerte de correspondencia, ya más bien la existencia de aquella persona puede ser más bien la prueba en sentido contrario a lo que queremos probar en Costa Rica, ¿verdad? Entonces tenemos mm, que ver los hechos, ver los hechos concretos para no abrumar a alguien con una situación que puede no llegar a ser tan compleja como la que estamos viendo, o puede llegar a serlo. mm, mm. Ok, muchas gracias. Mucho gusto. Muy bien. El asunto que he venido adelantando respecto del tema de precios de transferencia es un asunto que vino a ser modificado. El tema de precios de transferencia preexiste desde hace ya bastantes años. Básicamente tienen como objetivo determinar la correcta atribución de las utilidades a cada uno de los miembros del grupo económico de acuerdo con los elementos de los riesgos activos y funciones de cada uno de los partícipes en la cadena de valor a fin de llevar a cabo la correcta y propia tributación según corresponde en términos económicos. Esto aquí necesito que se graben esto último, porque esto último, principalmente si nuestra formación es formación contable, nos va a ser un tanto complicado. Resulta que no es el resultado contable lo que estamos grabando, sino lo que estamos grabando cuando hablamos de precio de transferencia es el resultado económico, que es distinto al resultado financiero. Por tanto, estamos hablando de la consideración del concepto de el costo de oportunidad. Y el concepto del costo de oportunidad es un concepto que versa en el sentido de que todo recurso es un recurso escaso y que siendo un recurso escaso tiene un costo alternativo de uso. Por tanto, si nosotros lo vemos desde la óptica financiera, cuando yo le otorgo unos recursos en dación de préstamo, por ejemplo, a una empresa relacionada, pues yo registraré los intereses sí y solo si se han pactado y pagado.
y registraré el por pagar si están pactados, y si están pagados, pues registraré el monto de lo que ha sido efectivamente pagado. Desde la óptica financiera es así. Ahora, si las partes llegan y firman un contrato y dicen que la tasa es igual a cero, que lo pueden hacer desde el punto de vista de la libertad contractual, desde la óptica de precios de transferencia, eso tiene que recaracterizarse. Porque desde la óptica de precios de transferencia, lo que tenemos que entender es que hacemos un análisis económico, no un análisis financiero. Desde la óptica financiera, yo no estoy reconociendo intereses, gastos por intereses, ni intereses por pagar, porque de acuerdo con el documento que yo tengo a la hora de hacer la contabilidad, tengo un pacto de partes que dice que la tasa de interés es cero, por tanto no hay intereses por pagar, ni de vengados, ni de ninguna naturaleza. Siempre esto es un motivo de disociación, porque entonces lo que va a ocurrir es que desde la óptica económica lo que tenemos que ver es cuál es el rendimiento que alternativamente habría obtenido el que otorgó el crédito si no se lo hubiera otorgado a una parte relacionada, sino por el contrario, se lo hubiera otorgado a una parte independiente, es decir, se lo hubiera otorgado a un desconocido. Entonces, la primera respuesta que uno tiene cuando hace este análisis con el cliente es que yo no me dedico a prestar. O sea, le estoy prestando a mi compañera relacionada porque mi relacionada necesita dinero. Ya de por sí, eso nos plantea una tesis antieconómica, precisamente porque en la contraposición natural de intereses que hay en una relación de comprador-vendedor o de prestamista-deudor, fundamentalmente hay una contraposición natural de intereses. ¿Qué es lo que va a tratar de buscar el deudor? La menor tasa de interés posible. ¿Qué es lo que va a tratar de buscar el acreedor, el prestamista? Pues básicamente la mayor tasa alternativa posible. Pero no es racional que el prestamista diga que no va a cobrar intereses, excepto que estemos en un área de vinculación. Entonces, lo que vamos a tener a través del camino que vamos a recorrer juntos en materia de precios de transferencia es que entender que hay una diferencia entre lo que es el costo financiero y lo que es el costo alternativo. Y que esa diferencia entre costo financiero y costo alternativo es un ajuste a la base imponible del impuesto a las utilidades, no solo en Costa Rica, sino en todos los países que hoy se rigen por las guías de precios de transferencia. Las guías de precios de transferencia son unas normas de carácter técnico que fueron modificadas a través de 3 acciones del plan BEPS, las acciones 8, 9 y 10, que vinieron a dar como resultado unas nuevas guías de precios de transferencia que son la versión del año 2017. La primera versión de las guías de precios de transferencia son las guías del año 1995. Así sucesivamente se emiten unas guías en el año 2000, otras en el año 2010 y las actuales de 2017 son las que están actuales y vigentes. Es importante que cuando estemos haciendo nuestros análisis de precios de transferencia acudamos a las guías pertinentes. Y cuando hablo de guías pertinentes, puede ser que una administración tributaria fiscalizando el año 16 llegue y me pida mi estudio de precios de transferencia. Porque además en Costa Rica, desde el año 2013, todos los contribuyentes estamos obligados a contar con un estudio de precios de transferencia. En razón de eso, Tributación ha hecho requerimientos a contribuyentes respecto de su estudio de precios de transferencia 2016. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo tengo que preparar entonces el estudio de precios de transferencia conforme las guías de 2010. No puedo preparar hoy, porque normalmente lo que ocurre cuando uno está en fase de fiscalización es que se topa con que el contribuyente no tiene el estudio de precios de transferencia, a pesar de que estaba obligado a tenerlo. Entonces, vamos a tener que ir y preparar corriendo el estudio de precios de transferencia. ¿Qué ocurre con esto?
que cuando estamos preparando el estudio de precios de transferencia, nosotros como especialistas en la materia, lo que hacemos es irnos a las guías de 2010, que eran las que estaban vigentes en el año 2016. Entonces, es importante que siempre utilicemos el marco referencial de las guías aplicable al año que estamos preparando la documentación. Países que tienen periodos de prescripción más amplios que Costa Rica podrían llegar a caer inclusive en guías de precios de transferencia anteriores. Un caso nada más curioso es que la ley ecuatoriana tiene, por un error del legislador, tiene enclavado el tema de las guías de precios de transferencia del año 1995. La ley ecuatoriana lo que dice es, todo contribuyente tiene que contar, si tiene transacciones con vinculados, con un estudio de precios de transferencia preparado de acuerdo con las guías de precios de transferencia vigentes desde el año 1995. Pero como esa legislación no se ha cambiado, aunque hayan guías técnicas, normas técnicas de la OCDE, que han venido evolucionando desde entonces, como la norma legal establece en 1995, resulta que la norma efectiva y aplicable para el caso ecuatoriano, como caso singular, son las guías del año 1995. Por eso es que cuando estudiamos precios de transferencia, entendemos o deberíamos estar en entendimiento de las diversas tipologías de guías y la evolución que éstas han tenido en razón de la aplicabilidad de las guías respectivas a cada uno de los países, jurisdicciones o territorios, así como a cada uno de los periodos fiscales que puedan estar siendo analizados por parte de la administración tributaria. Uno de los aspectos que se detecta precisamente a través de estas tres acciones BEPS, y hay una cuarta acción relacionada con precios de transferencia, que es la BEPS número 13, que la veremos, básicamente tiene que ver con el hecho de que uno de los mecanismos preferidos del contribuyente para distraer utilidades de un país a otro con propósito de buscar una menor tributación relativa, sin que exista una causa económica válida y sin que exista una sustancia material y formal en aquella jurisdicción, es precisamente la determinación artificial o artificiosa de los precios de transferencia. Entonces, en muchas ocasiones, lo que tenemos es que la situación de partida es que se separan entre el riesgo y la compensación. Se traslada el capital a países con una menor tributación relativa, pero no existe una sustancia material. Entonces, lo que pretenden las guías del año 2017 y lo que han venido logrando conforme la aplicación es una mayor coherencia entre el riesgo asumido y la compensación que se le está otorgando al que está asumiendo el riesgo. Otro de los factores es que antes de estas guías de 2017 se hablaba de riesgos, activos y funciones. Siempre se ha hablado de eso porque son los tres elementos, son los tres pilares fundamentales de precio de transferencia. Pero resulta que no se analizaba si, por ejemplo, en materia de riesgos, quien estaba asumiendo el riesgo tenía capacidad de enfrentarlo. Y es que tal vez para esto valga la participación de ustedes en qué entienden por un riesgo. ¿Qué es un riesgo? Como la posibilidad de que algo negativo llegue a suceder. Correcto. Es la posibilidad que existe de que un evento adverso, negativo, llegue a ocurrir respecto de un montón de cosas, ¿verdad? O sea, aquí sí hay una diversidad de riesgos. Entonces, la pregunta es, ¿qué implica asumir el riesgo? Asumir el riesgo quiere decir que yo voy a tener la capacidad de enfrentar las consecuencias de que ocurra esa posibilidad de una condición adversa para conmigo. Entonces, la empresa A de mi grupo económico dice que ella asume el riesgo del impago de los
deudores míos, por ejemplo, las cuentas a cobrar. Yo tengo mis cuentas a cobrar en mi balance, pero tengo una compañía relacionada que dice, yo me hago responsable del riesgo de impago de tus deudores. Ok, esa es una transacción que es común, es una transacción común siempre y cuando haya habido algo a cambio. ¿Cuándo se les ocurre a ustedes que podría existir esta vinculación entre que la compañía diga que asume los riesgos y la compañía B sea la que cobre? Puede ser en una situación de fianza, digamos, como que compañía B tenga un crédito y la compañía A sea quien sea la fiadora de ese crédito en caso de que la compañía B no pueda pagar. De las cuentas a cobrar. Yo lo veo como que compañía B solicita un crédito y la A es la fiadora de ese crédito. Así era como estaba exponiendo. Y en B lo que tenemos son las cuentas a cobrar. En B lo que tenemos, ajá. Entonces, en el ejemplo lo que estamos diciendo es, A asume el riesgo de impago de los deudores de B. Deudores de B son los clientes de B a los que les vendí, en los que tengo cuentas a cobrar. Ajá. Entonces, ¿cómo encaja el financiamiento ahí? Es que sí, yo lo estaba planteando de la manera en que B era la que más bien no tenía una cuenta por cobrar, sino una cuenta por pagar. Ahí sí. Y entonces A era la fiadora de esa cuenta por pagar. Ajá. Sí, yo lo estaba viendo al revés. Correcto. Estabas viendo la condición de que A es quien está otorgando la fianza, a B quien tiene la deuda. Correcto. Don Carlos. Eso es asumir un riesgo también. Sí, perdón. Por ejemplo, Errol. Sí, digamos en Costa Rica, bueno, nosotros que tenemos una cadena de supermercados, a nosotros nos vende Pozuelo, compañía Galletas Pozuelo, y quien se encarga de hacer el cobro es Servicios Nutresa. Es una empresa del mismo grupo, una sociedad anónima completamente diferente, de manera que se le cede, hay una cesión ahí del crédito, por lo tanto, Grupo Servicios Nutresa asume el riesgo ante compañía de Galletas Pozuelo de ese cobro. Ok, ¿y cuál es el negocio jurídico que entendés vos está ocurriendo entre Pozuelo y Nutresa? Él le vende el servicio de cobro y es un centro, ellos le llaman centro de servicios compartidos. Él le cobra un servicio por llevarle la contabilidad, los asuntos tributarios, pero por ejemplo, cabe la posibilidad, ¿verdad? Pienso yo que por más que le cobre, que es un servicio, es un fee por los servicios prestados, más una utilidad, por supuesto, ya, y no creo que sea tanto como para asumir el costo en caso de que un grupo de clientes no pagara, o que una empresa grande no pagara, y entonces sería una forma de dejar limpio a Pozuelo, pero limpio a medias, porque su hermana Nutresa ya no tendría capacidad de hacerle frente a eso, porque en realidad lo que hizo fue, le cedió el crédito, pero se lo cedió para cobro. Ok, vos le pagás a Nutresa. Sí, señor. Ok, eso quiere decir que hay un acto que no estamos viendo, pero que lo voy a explicar porque quería llegar ahí precisamente. Posiblemente factoreo. ¿Quién dijo eso? No es factoreo. No, es un servicio, se llama Centro de Servicios Compartidos. Ellos trabajan solamente para las empresas del grupo, en este caso. Usted deposita la cuenta de la otra empresa. Sí, de Nutresa me cobra a mí y yo le deposito a Nutresa.
Entonces, Sí, yo creo perdón, ¿quién dijo factoreo? Es que no estoy viendo. Fernando. Fernando, creo que tenés razón. O sea, creo que en el fondo, aunque no lo estemos viendo en la superficie, lo que hay es un contrato de factoring, un contrato de descuento de la factura. Porque al final del día lo que está ocurriendo es que si vos le estás pagando desde la cadena de supermercados a Nutresa, el nuevo dueño de la cuenta por cobrar es Nutresa. Eso quiere decir que tuvo que haber un negocio jurídico que nosotros no vemos, no tenemos por qué verlo, más que el del servicio, donde a vos te notificaron que en lugar de pagarle a Pozuelo, le pagaras a Nutresa. Eso es precisamente la función de factoring. La función de factoring es tomar el riesgo de incobro, ¿verdad? O sea, si vos no les pagás a Nutresa, el que se queda con el patrimonio disminuido es Nutresa, ya no Pozuelo, porque Pozuelo se desprendió de ese riesgo. Pero para que haya un desprendimiento del riesgo tiene que haber una cesión del derecho de crédito. Y en esa cesión del derecho de crédito estamos ante una operación de factoring. Sí. Ahora, lo que dice tal vez don Errol es que no sabemos cuándo Nutresa le traslada la plata a Pozuelo. Pozuelo. Sí, eso no es de nuestra incumbencia, pero sí hay claramente una operación implícita al menos de factoreo. Sí, sí, porque si la plata se la traslada hasta que el cliente paga la factura, de ahí tal vez sí no se da el tema de que hay un interés y todo, ¿verdad? Pero siempre va a haber un interés, porque resulta que, ve lo que va a ocurrir, que dicha que lo dijiste, porque entonces me permite ilustrarlo. Si ya Pozuelo cedió el derecho de crédito, ¿a título de qué lo pudo haber cedido? Claro, ya tiene que haberse dado un pago o una operación de crédito o lo que fuera. Así es. Sí, no se lo puede dar por amor. Eso, vamos a ver, lo acabas de poner de la manera más clara. No es un acto de amor, es un acto económico. Y como tal acto económico, o está por pagar o está pagado. Y entonces, eso quiere decir que hubo una operación antes o después, que es una operación de crédito. Una operación de crédito que no es necesariamente ni tiene por qué ser transparente a todos los clientes de Pozuelo, pero sí que puede ser una transacción intercompany de factoring de todas las facturas de los clientes de Pozuelo. Y básicamente puede que Nutresa haga esa función para todos o para algunos clientes. ¿Y por qué es eso? Porque si Nutresa tiene excesos de efectivo, la tasa de interés que le puede cobrar a su relacionada es una tasa superior a la que puede obtener en el mercado si coloca esto en el mercado financiero formal, por ejemplo. Entonces, claro que le es negocio llegar y hacer un descuento. Por otra parte, Pozuelo tiene unas cuentas por pagar con sus proveedores. Entonces, probablemente necesite el efectivo para hacerle frente al pago de sus proveedores. Pozuelo te vendió a 90 días, pero le tiene que pagar a sus proveedores a 60. Tiene un descalce de 30 días ahí. Esa es la función de financiamiento que eventualmente está ocurriendo entre Nutresa y Pozuelo. Pero vos no la ves, ni te es importante verla porque ya vos tenés una instrucción de pagarle a Nutresa y hacer lo que se denomina en Código Civil un buen pago, porque vos fuiste notificado de que ya no tenías que pagarle a Pozuelo, sino a Nutresa. Pero sí hay una función de factoring, indudablemente hay una función de factoring. Y ese financiamiento tiene una tasa de interés que tiene desde la óptica económica que establecerse. O sea, entre Nutresa y Pozuelo no puede haber un acto de puro amor, aunque lo haya. Desde la óptica fiscal tiene que haber un tácito nivel de compensación por el riesgo que está asumiendo Nutresa del impago de los clientes de Pozuelo. Y ese es el ejemplo concreto de esa condición. Cuando tenemos un factoring, el que está asumiendo el riesgo de incobro es precisamente el que hizo la adquisición de los derechos de acreencia que había contra las facturas por cobrar. Y esa es una operación muy común. Es una operación común cuando existe una unidad generadora de mucho efectivo y cuando existe
una unidad generadora de muchas ventas, pero a término, a crédito, de manera tal que estamos hablando de que eso es parte del encadenamiento de valor que tiene que ver con los costos económicos y no necesariamente con los costos financieros. Porque, por ejemplo, siguiendo con la misma línea, si la tasa de interés de las dos partes resulta que es una tasa de interés del 2% anual, lo que va a ocurrir es que, si bien es cierto, en esa transacción hay interés, en esa transacción hay un interés inferior al que le habría cobrado un tercero a Pozuelo por la misma función de factoreo, más aún si le está dando otros servicios. Resulta que una de las cosas que tenemos que descubrir en precios de transferencia es que tenemos que desagregar las transacciones, porque este centro de servicios, tal cual lo estás describiendo, yo no lo conozco, pero conforme lo describís, no solo está haciendo la función de factoring, está haciendo la función contable, está haciendo la función de administración, la función de gestión, y por tanto, cada función es precisamente a lo que alude esta trilogía de riesgos, funciones y activos involucrados. Vean que aquí el activo involucrado son las cuentas a cobrar. El riesgo asumido es el riesgo de incobro. Y la función que se está llevando a cabo es la de cobro, pero además está la función del servicio del centro compartido, del centro de servicios compartidos, y en ella está tácita la contabilidad, los impuestos y una serie de otros servicios inherentes al centro de servicios compartidos. Entonces, indudablemente, este es un muy buen ejemplo para ilustrar esos tres ángulos de riesgo, funciones y activos involucrados. Ahora bien, uno de los asuntos que vino a resolver, obviamente como este no es un curso de precio de transferencia, no vamos a ver todo lo que tiene que ver con precio de transferencia, sino lo que es atinente a estas acciones. Uno de los asuntos que vino a resolver las acciones 8, 9 y 10 fue precisamente un tema que va en crecimiento y solamente se ha exponenciado en los últimos años, que es el crecimiento de los intangibles. Y es que resulta que los activos intangibles son la parte más valiosa de un negocio. Ve que probablemente a mí se me olvide en pocos minutos cómo se llama el Centro de Servicios Compartidos de Pozuelo, pero no se me va a olvidar que tu ejemplo era de Pozuelo. ¿Y por qué eso? ¿Por qué Pozuelo se me pegó? Y la otra, ya casi no me acuerdo si era Nutresa o Nutriza. ¿Por qué crees? Por el valor de la marca. Por el valor de la marca. ¿Qué es eso? ¿Vos sos quién? Fernando. Correcto. Ok, Fernando, ¿qué quieres decir con eso? El desarrollo que ha hecho la empresa Pozuelo para que su marca sea recordada y sus productos en la mente de los consumidores. Efectivamente. Y eso es un activo que es más valioso que todas las máquinas de fabricar los productos Pozuelo. Entonces, resulta ser que ante esa realidad, que a veces es muy dura, porque uno dice, bueno, pero es que tienen una fábrica que mide tanto, tienen una maquinaria a la que le han invertido tanto, sí, pero resulta que lo que verdaderamente es valioso desde el punto de vista de un negocio en marcha son la capacidad de generación de beneficios económicos. Y la capacidad de generación de beneficios económicos se mide, entre otras muchas técnicas de medición, a través de la generación de flujos netos de efectivo, y la generación de flujos netos de efectivo resulta de la posición que tiene la empresa en el mercado, el respeto que se merece entre sus clientes, la dependencia que crea en relación con los clientes derivados, porque resulta que la compra que hace el supermercado no la hace solamente porque quiere comprarle a Pozuelo, es porque si no tiene productos Pozuelo, no estoy haciendo ningún comercial, solamente estoy montándome el ejemplo. Si no tiene productos Pozuelo en sus góndolas, probablemente los clientes van a empezar a dejar de ir al supermercado porque van a irse a donde haya productos Pozuelo. Entonces, vean que esto es lo que se llama una demanda derivada. O sea, al final de cuentas,
el supermercado es un intermediario. Compra lo que el cliente final va a querer llegar a encontrar en el supermercado. Entonces, ese valor se lo están dando realmente no los compradores inmediatos de Pozuelo, sino que se lo están dando realmente los consumidores finales. Y son ellos los que tienen posicionado ese valor intangible del que hablaba Fernando. Y es precisamente ahí a donde las grandes empresas multinacionales tienen su mayor cantidad de valor. Pensemos en que, bueno, hasta ahora creo que no ha habido un cambio significativo el último trimestre del año pasado. Coca-Cola seguía siendo la marca de mayor renombre en el mundo, la de mayor valor inclusive. Pero la pregunta es, ¿y por qué tenía mayor valor? ¿Por qué no cualquier otra cosa? ¿Por qué no una marca de siropes locales de Costa Rica? ¿O por qué no una marca de agua de Pifco? ¿Por qué no cualquier otra cosa? El asunto es cuánto es la capacidad de generación de efectivo que da el hecho del posicionamiento de la marca en el mercado mundial. Esa es la respuesta a los por qué no. Pero eso depende mucho de una serie de aspectos que están involucrados en el desarrollo de un intangible. Y aquí voy a hacer una digresión temporal y pregunto, ¿el activo intangible se reconoce como activo en los libros de la empresa? ¿Sí o no? Sí, el ¿Quién es tangible. este? Fernando. Otra vez Fernando. Bueno, Fernando, contame, ¿por qué? ¿Cuál dijo el tangible? Intangible. Intangible. El de la marca, por ejemplo. Ah, sí, pero no está como claro cómo se manejan. A veces las ponen en un colón y a veces ya si tiene su estudio de cuánto vale, creo que no es un ingreso, es como las revaluaciones de activos. Yo creo que no tiene ciertos efectos, entonces como que al final no vale la pena hacer el movimiento contable, creo. Aunque sí se ingresa, aunque sea por un valor de un colón, creo. ¿Okay? ¿Alguien más? Gracias, Fernando. ¿Alguien más? ¿Se registran o no se registran los intangibles? Creo que los intangibles, si no me equivoco, creo que se reconocen en el momento cuando se realiza una transacción, digamos, cuando existe la Explícanos. compra de una, por decirlo así, de una compañía y esta compañía tiene una marca muy reconocida y creo que en ese momento es que se hace un reconocimiento de ese activo intangible, creo. Dije ahí, si estoy equivocado, ya ahí me corrige. ¿Quién sos? Boris. Boris. Pues llevas razón, llevas razón. La norma 38 de contabilidad lo que dice es que los intangibles se reconocen exclusivamente si hay una transacción. Es decir, cuando son autogenerados, cuando yo tengo la marca, cuando yo soy el titular, pero desarrollé la marca por cuenta propia, entonces no reconozco el valor del intangible. Es decir, no aparece en mis libros. Pero vean ustedes qué contradicción, porque les decía que los activos intangibles son los activos más valiosos que tiene una empresa. Sin embargo, estos que son activos, los más valiosos de la empresa, no se reconocen en libros. ¿Cómo resolvemos esa aparente paradoja? Tomemos el caso de Coca-Cola. Tomemos el caso de Coca-Cola. Cuando Coca-Cola va al mercado y vende sus acciones en la bolsa, ¿cómo hace, si no compró la marca porque la desarrolló, cómo hace
para que se tome en cuenta ese valor intangible en la mente de los inversionistas, ya no de los consumidores. Ahora estamos hablando de los inversionistas. Cuando van a invertir en acciones de Coca-Cola, no están comprando acciones de Coca-Cola porque la fábrica es muy grande, muy moderna, porque la Coca-Cola es más oscura. No lo están comprando por eso, lo están comprando por el posicionamiento, por el intangible. Entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve la paradoja de que si no hubo transacción, no hay reconocimiento del activo intangible? ¿Cómo la resolverían ustedes desde la óptica de Coca-Cola como entidad que quiere ofrecer sus títulos valores en el mercado? Tal vez las valorarían por las utilidades que ellos, que está dando la compañía. Pero ¿cómo lo haces para divulgárselo al inversionista si no está en el activo? Vamos, evolucionemos un poquito más, metámosle un poquito de hendidura al cerebro. Pensemos. En ese momento yo diría que como son acciones de la Coca-Cola, yo estaría diciendo que es como se está vendiendo parte, pues, de la empresa, por decirlo así, porque son las acciones. Sí es como el valor monetario de la compañía. Entonces, en ese momento que está ocurriendo eso, debería haber, previo a la colocación de la venta de acciones, la valorización de la marca del bien intangible, en este caso, la marca de la Coca-Cola, para poder yo determinar, pues, no con completa certeza, pero sí ya con una estimación, el valor que hay en ese momento de la marca Coca-Cola. Entonces, para poder colocar un valor estimado de esas acciones. Ok, pero ¿cómo haces si no puedes reconocerlo en el activo? ¿Cómo divulgas eso que acabas de decir? Sí, bueno, es que ya como reconocerlo no, pero tendría que haber algún, O sea, por no decirlo lo así, puedes reconocer, porque la norma sí. te dice que si no lo compraste no lo reconoces. ¿Pero qué haces? ¿Qué se les ocurre? A través de las ventas. A través de las ventas. ¿Ok? Pero las ventas son un histórico. Sí. Y yo estoy comprando el futuro de Coca-Cola. Yo no compro el pasado de Coca-Cola, yo compro el futuro de Coca-Cola. Con Cuando yo compro... flujos de efectivo proyectados. Ajá, muy bien. Pero eso, ¿dónde aparece en el balance? Porque lo que estás diciendo de flujos de efectivo descontados es una de las metodologías de valoración de intangibles que decía el otro compañero, que vamos bien, o sea, por ahí vamos bien, lo que nos está faltando es encajar a dónde lo informamos, porque no está en el activo, porque la norma no me lo permite. Ciertamente tengo que hacer una valoración del intangible, el método de flujos de efectivo es una de las opciones de valoración, el asunto es, ¿y cómo lo saben los inversionistas? No se puede registrar en el patrimonio tampoco, ¿sí? ¿No? Además, tendrías un balance renco. Si no tenés nada en el activo y tenés algo en el patrimonio, te queda el balance renco. Y a través de un plan estratégico, que usualmente esos tipos de compañías tienen planes estratégicos a 5 o 10 años, dándolo a conocer. Ok, ya estás tocando la puerta. Sí, sigue. ¿Cómo hacen esa información? ¿Cómo hacen llegar esa información las compañías públicas a sus inversores? En las notas de los balances. Ah, amigo mío, sí, señor. Sí, señor. Si bien es cierto, yo no tengo un activo reconocido, tengo que decir que tengo la titularidad de la marca Coca-Cola, cuya valoración según la metodología de descuento de flujos de efectivo proyectados es de tanto.
Entonces, no necesariamente el impedimento de la técnica contable de la NIC 38 de que no puedo reconocer activos intangibles si no los he adquirido, que es una norma cierta, me impide informar al inversor, al lector de los estados financieros, no me lo impide informar cuál es el valor de ese intangible a través de las notas de los estados financieros, precisamente. Y es ahí donde voy a poder informar que cosas que no están en el balance tienen un valor inclusive superior a lo que está representado en el balance. Y esto es precisamente el motivo por el cual cuando leemos estados financieros no podemos quedarnos solamente en los números. Tenemos que ir a las notas explicativas de los estados financieros a donde se revelan las cosas que están en el balance y las que no están en el balance, pero tienen una importancia real para el tomador de decisiones, es decir, para el tomador de riesgos. Entonces ven ustedes lo importante que es leer las notas de los estados financieros, porque en la nota del estado financiero yo voy a poder hacer el reconocimiento de la existencia de un valor intangible que he desarrollado, he mejorado, le he dado mantenimiento, lo he protegido y lo estoy explotando. Este concepto de EMPE, que es el concepto nuevo introducido por las acciones 8, 9 y 10 de BEPS, es el acrónimo de desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación. ¿Y por qué todo esto? Bueno, porque la pregunta siguiente sería, ¿y esa transacción de la que hablaba el compañero que decía lo cierto de que solamente puedo reconocer una transacción, perdón, el valor de un activo intangible si ha habido una transacción de compra-venta, tiene una serie de matices adicionales, que no es una clase de normas internacionales de información financiera, pero la tengo que hacer la mención. Yo no puedo hacer una transacción hoy, antes sí, ahora no. No puedo hacer una transacción de intangibles dentro de un mismo grupo económico, es decir, entre partes relacionadas, porque la norma también establece, la NIF número 6, establece una restricción a las transacciones de intangibles entre vinculados, precisamente para evitar que lo que tenían como impedimento en la norma 38 se saliera por la tangente y se tratara de incorporar en el balance por vía de una transacción meramente intragrupo. Es decir, la pregunta válida que tenía que hacerse uno es si de verdad Coca-Cola estaba dispuesto a vender la marca y seguir produciendo Coca-Cola. Entonces, la respuesta natural no solo es aplicable a Coca-Cola, o sea, es aplicable a todas las marcas, es de ahí no. ¿Por qué? Porque me quedo sin el derecho de uso de aquello que es lo más valioso que tengo dentro de la entidad. Entonces, ¿qué ocurría? Que lo que podía estar ocurriendo, y ocurrió durante la burbuja de los títulos valores, fundamentalmente cuando surgió la burbuja de los e-commerce, básicamente fue altas valoraciones de entidades de la burbuja que simplemente surgían de transacciones intragrupo. Entonces, el que desarrollaba le vendía a un relacionado, desarrollaba el know-how, por ejemplo, un software, y lo vendía a el relacionado, probablemente usando alguna triangulación de paraísos fiscales para evitar la imposición, y simplemente llegaba y tenía un reconocimiento de valor muy alto a los efectos de los inversores. Entonces, en este sentido, lo que hace las normas 8, 9 y 10 en materia de intangibles es decir, separemos quién es el responsable o quién fue el responsable de llevar a cabo el desarrollo de esa marca o de ese activo intangible. Recordemos que en intangibles tenemos marcas, tenemos de diseños, tenemos propiedad intelectual, tenemos todo lo que tiene que ver con el desarrollo informático, software, etc. Entonces, estos intangibles los tenemos que desglosar en cuanto a quién desarrolla el activo, quién es el responsable y el que tiene la capacidad de llevar a cabo las mejoras pueden coincidir, puede ser la misma persona física o jurídica,
quién le da y quién tiene capacidad de darle el mantenimiento, quién hace la protección del intangible. Y cuando hablamos de la protección, hablamos de la protección legal, de la protección económica, de la protección de imagen, de la protección de todos los demás riesgos involucrados en la tenencia de un activo intangible. Y al final, lo que me va a dar valor, lo que decía el compañero en relación con el método de flujos descontados, es quién lo está explotando. Al final del día, el activo intangible por sí mismo, por más que exista, si no se está explotando, tiene valor cero. Si no hay una generación efectiva de beneficios económicos futuros, yo compro, cuando compro valores, compro los valores futuros, el pasado me da un indicio de qué tan válidas son las proyecciones que me están dando para la generación de beneficios económicos futuros, pero en realidad yo estoy comprando el futuro, porque ya las ventas históricas a las que hacía alusión el compañero, si bien son un indicio, en realidad ya se repartieron en dividendos de otros inversionistas. Yo, inversionista nuevo, estoy viendo hacia adelante, estoy viendo los posibles beneficios económicos futuros derivados de la razonabilidad de las proyecciones en función de la historia de las ventas. Por ende, el aspecto de explotación de los activos intangibles es fundamental. Si, por el contrario, existe un motivo para comprar una marca con el único propósito de sacarla del mercado, entonces en realidad aquello no es un activo intangible. Si bien es cierto, existen ya regulaciones legales para efectos de evitar la concentración de mercados y todo lo que tiene que ver con los temas de antimonopolio y lo que es de la ley de protección al consumidor, que tiene normas análogas en todo el mundo, básicamente vamos a tener un tema de que si la marca no va a generar beneficios económicos futuros, simplemente la marca no tiene valor. Entonces, el intangible solamente tendrá valor si va a ser efectivamente explotado. Si lo compré para sacarlo del mercado, aquel no es un activo intangible y será una erogación que debe tratarse como un gasto y por tanto no entra dentro de estas transacciones. ¿Por qué hablamos de activos intangibles en materia de precio de transferencia? Precisamente porque una parte o algunas partes mezcladas del DEMPE pueden estar repartidas dentro de un mismo grupo económico. Una de las partes del grupo económico se encarga del desarrollo, otro hace la explotación, otro da el mantenimiento, otro da la protección legal, otro da la protección de imagen y otro hace las mejoras. Entonces, en esas transacciones de un mismo grupo económico va a haber que valorar cuánto le corresponde a cada quien respecto de la asociación del principio del DEMPE con los intangibles y el impacto económico que a nivel de grupo se tiene. Y se definen los aspectos de comparabilidad para efectos de la planeación fiscal y las condiciones de plena competencia. Y por tanto, aquí tenemos un gran material con el cual podemos trabajar planificaciones fiscales que sean acordes a los principios de separación funcional, acordes a la capacidad de las partes de tomar y tener capacidad de tomar los riesgos que se pueden estar asumiendo dentro de una de las funciones DEMPE y la función de reconocimiento del activo por aquellos que en efecto están sacando beneficios económicos de ellos. Y por tanto, el titular jurídico puede ser distinto por razones de protección del titular económico. ¿Quién es el titular económico? Aquel para quien fluyen los beneficios económicos derivados de la titularidad jurídica de aquel intangible. Entonces, vean ustedes que la lógica de los intangibles es una lógica muy actual. ¿Por qué es una lógica muy actual? Bueno, porque un dominio de Internet puede ser muy valioso. Si lleva el nombre de su empresa, usted va a tratar de protegerlo y va a tratar de comprar todos los .x que haya relativos a esa
a ese dominio del nombre de su empresa, porque de otra manera podría entrar en riesgo de imagen, en riesgo de explotación y en riesgo de falta de protección, ya no legal solamente, sino informática y de identidad, causando riesgos inclusive de ciberseguridad. Entonces es bien importante tener en consideración que cuando hablamos de intangibles, estamos hablando de algo muy actual, muy concreto, muy valioso, y que por tanto debe ser analizado en conjunto a la luz de las acciones 8, 9 y 10 para efectos de determinar cuáles son esas oportunidades de planificación fiscal. Veamos, repasemos entonces los conceptos del DEMPE. En materia de desarrollo, yo tengo la creación del intangible, tengo la investigación y el desarrollo. Es importante decir que investigación y desarrollo, si bien es cierto, aquí se tratan como un concepto único, tienen desde la óptica contable, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, un tratamiento distinto. La investigación se trata de una manera, siempre va a ser gasto, y el desarrollo puede ser susceptible de ser capitalizado si se dan una serie de condiciones que la norma misma establece. La investigación nunca es susceptible de ser capitalizada. ¿Por qué? Siempre va a ser gasto, norma prescriptiva. El desarrollo, si se dan algunas condiciones, es susceptible de ser capitalizado. Las mejoras implican la modificación que incremente el valor del activo. Y vean que solamente es mejora todo aquello que incremente, ¿no? Obviamente, si hay un cambio en el aspecto desarrollado del intangible, que más bien vaya en detrimento, pues no será una mejora, sino más bien será un deterioro de aquel activo. El concepto de deterioro, por cierto, el deterioro contable, el deterioro financiero, es aplicable también a los activos intangibles, que aparte de amortizarse en su vida económica útil, deben de pasar las pruebas ácidas del deterioro de dicho activo en función de la posible pérdida de la capacidad de generación de beneficios económicos futuros. En cuanto a mantenimiento, los casos de los intangibles lo que pretende es evitar o alargar el plazo de la posible obsolescencia de carácter técnico, y es ahí a donde las marcas, por ejemplo, que son un ejemplo más tangible, logran posicionar en su mantenimiento a través de programas sistemáticos de mercadeo, por ejemplo, ese top of mind en la cabeza de todos los consumidores. Cuando Fernando decía, es que Pozuelo, la otra ya se me olvidó de verdad, Pozuelo realmente se pega porque ha habido una acción recurrente, sistemática, pensada, siempre constante en el posicionamiento de este nombre, que tiene que ver con los aspectos mercadológicos, pero tiene una coherencia también con los aspectos de producto, y esa combinación hace que tengamos una mayor vida útil de esa marca, porque una vida útil de una marca solamente se logra si hay sostenibilidad en los programas de mantenimiento de dicho nombre a través del tiempo. Las acciones necesarias para mantener el valor del intangible son las inherentes a ese mantenimiento. En cuanto a la protección, decíamos que existe el concepto de titularidad jurídica. Esto puede encajar con tener la titularidad jurídica en una entidad distinta a la que desarrolló, por ejemplo, el intangible. ¿Y por qué haríamos eso? Por una cuestión de riesgo. Porque si la empresa que desarrolló el intangible es la que está explotando el mismo, puede ser que los riesgos inherentes al consumo, al uso, a la interacción con aquellos activos intangibles provoquen externalidades o riesgos eminentes para el consumidor o usuario, que pueden terminar causando una condición de litigio. A efectos de evitar que la marca, que es lo más valioso, o el intangible, que es lo más valioso que tiene aquella entidad, se vaya a ver perjudicado por un litigio, se separa la titularidad del intangible con anterioridad. Es decir, no es que la separo porque me demandaron, sino porque si no sería un fraude de acreedores eventualmente, o un fraude en contra del litigio y de la buena fe de los negocios, sino que lo estoy haciendo de manera anticipada dentro de
mi planificación estratégica, que es una planificación estratégica primero y que resulta en una planificación fiscal estratégica, que es distinto. Es decir, la parte estratégica antecede a la parte fiscal. El alineamiento de la menor tributación es parte de la estrategia, pero no puede ser el único objetivo, porque si lo es, entonces tenemos una planificación fiscal agresiva, que era donde empezábamos esta mañana con la acción número 5. Y la explotación, pues no es otra cosa que la utilización del intangible para generación de renta, lo que hablábamos de la capacidad de medir el valor de los bienes a través de su forma de flujos descontados como una de las alternativas de valoración del intangible. También se creó una acción para medir el compromiso de los países miembros con propósito de determinar si en realidad se estaban logrando los objetivos de las acciones BEPS. Y esto ha sido bien importante porque ha permitido llevar a cabo una serie de ajustes en las propias acciones BEPS para mejorarlas y para poder lograr garantizar que cumplan su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de las acciones BEPS? Evitar el traslado artificial o artificioso de las utilidades de un país a otro con propósito de una menor tributación de la. ¿Cómo se ha venido llevando a cabo esto? A través de una muestra clara de indicadores que han venido siendo medidos tanto por los países miembros de la OCDE como los países no miembros de la OCDE. Recordemos que en el marco inclusivo del compromiso de BEPS tenemos miembros de la OCDE, pues apenas 38, y países no miembros de la OCDE, y en el marco inclusivo somos partícipes más de 170 países. Entonces, evidentemente, tenemos más países no OCDE que países OCDE. La acción 11, entonces, versa sobre la necesidad de que los países miembros de la OCDE realicen esfuerzos importantes en estudios empíricos y análisis de una mayor cantidad de datos estadísticos relacionados con el impuesto a las utilidades. Este es un compromiso nada menor. Y Costa Rica, como país nuevo en el club de la OCDE, asume de manera tácita este compromiso ahora de una manera activa. Lo habíamos asumido de una manera pasiva cuando acordamos e hicimos ley de la República el marco inclusivo de las acciones BEPS. Ahora tenemos una condición dual. Somos país miembro, somos país suscriptor del marco inclusivo de las acciones BEPS. Y es por eso que es importante que la gestión tributaria, que la administración tributaria mejore la calidad de sus esfuerzos, que son muy pocos, para tener una tributación suficientemente limpia en el país y que no tengamos tantos orificios y que no tengamos tantísimos omisos en el sistema que solamente distorsionan el mercado en contra de la formalidad de los que estamos aquí. Se establecen metodologías que fueron desarrolladas por especialistas en materia estadística para recolectar y analizar los efectos económicos y fiscales de las conductas de traslado de utilidades de un país a otro, midiendo inclusive los impactos que ha tenido desde el año 2015, que se emitieron las acciones BEPS hasta hoy, en la inversión extranjera directa. Por supuesto, 2020 es un mal año para todas las cosas, incluyendo las mediciones de carácter estadístico, porque hubo mucho reflujo de inversión que se repatrió a los países de origen, o sea, a los países que habían hecho inversión extranjera directa o indirecta, en razón de la pandemia. O sea, todo el mundo recogió velas, trató de jalar los recursos en la mayor posibilidad viable para poder llegar y tenerlos disponibles en razón de la incertidumbre que crea en lo económico el tema de los efectos de COVID-19. La acción número 12 es una acción muy, pero muy agresiva. Es quizá una de las más agresivas de las acciones BEPS, y esta es una acción que ya hoy en la Unión Europea es de carácter obligatorio.
nosotros en Costa Rica deberíamos estarla aplicando, y si nuestros estados financieros están conforme normas internacionales de información financiera, quiere decir que estamos aplicando el CINIF 23, y el CINIF 23 versa sobre la métrica de los riesgos que he asumido por posibles prácticas fiscales agresivas. Como estamos en el ámbito de los grupos multinacionales, no creamos que se queda ahí la acción número 12. Se refiere a todos los contribuyentes en el mundo. Y entonces, si bien es muy importante detectar las prácticas fiscales agresivas de los grandes conglomerados multinacionales, porque ahí es a donde se genera muchísimo más riqueza, por un principio de igualdad, no se puede excluir la divulgación de las prácticas fiscales agresivas que hayan tomado los otros actores económicos. La acción 12 y la CINIF 23 vienen a ser un maridaje, vienen a ser una combinación de esfuerzos. Desde la óptica de la norma internacional de información financiera, que incluye las interpretaciones del IASB, que el CINIF 23 es una interpretación del IASB, igualmente obligatoria para todos los que presentamos estados financieros conforme normas internacionales de información financiera, tenemos que divulgar los riesgos tributarios que hemos asumido. Valga decir que esto es desnudarse en las notas de los estados financieros, es en concreto eso. Luego lo explico de una manera un poco más didáctica, pero desde la óptica práctica es desnudarse en las notas de los estados financieros ante los lectores de los estados financieros, que incluyen, no se limitan, a la propia administración tributaria. Es decir, la detección de las prácticas fiscales agresivas es una detección que surge a partir de dos postulados. Por un lado, se obliga al contribuyente a decir cuáles fueron los riesgos de carácter tributario que asumió en la liquidación de sus impuestos, y si tiene múltiples países, tiene que indicar en cada país cuáles fueron los riesgos más significativos que asumió. Pero a la vez viene acompañado esto de una detección a través del intercambio automático y espontáneo entre, por ejemplo, Costa Rica y el mundo. Entonces se contrastan las revelaciones hechas por el contribuyente con la información intercambiada, intercambiable y susceptible de ser analizada por la autoridad tributaria. Entonces, es aquí a donde tenemos que hacer una parada estratégica para pensar que cuando hacemos una detección de una planificación fiscal para calificarla como agresiva o para calificarla como una planificación fiscal razonable, tenemos que hacer el análisis de calidad basado en la condición de práctica fiscal agresiva o no, partiendo de la premisa de que toda la información está disponible a la administración, que nada está oculto a la administración, porque aunque esté fuera del territorio nacional, por motivo de los acuerdos de intercambio de información de carácter automático y espontáneo, es decir, sin que medie un requerimiento, básicamente ya Costa Rica cuenta con esa información. Y esto no es algo del mundo futuro, esto es algo del mundo pretérito. Desde el año 2018 ya esa información está en la administración tributaria, y Costa Rica ha tenido también que intercambiar la información de los no residentes a los países que les corresponde. Es decir, aquí el intercambio está muy custodiado por una cadena de custodia, en el sentido de que se debe guardar, por lo menos en tesis de principio, el buen resguardo de la confidencialidad de la información, según el artículo 115 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cosa que a veces se quebranta, pero que fundamentalmente encuentra normas espejo en todos los demás países de la protección de datos, pero no es obstáculo para que la administración tributaria tenga que entregar información a otras administraciones tributarias si el residente fiscal es un residente fiscal de aquel país. Está aumentando los niveles de transparencia, les repito, o sea, aquí se conjugan los deberes de revelación que tiene el emisor de estados financieros
con los niveles de transparencia que se logran a través del intercambio de información. Por supuesto, a nivel interno, recordemos que el tema de información financiera, bancaria, es total y completamente accesible a la administración tributaria, mediando un paso intermedio de una orden judicial en el caso de cuentas bancarias, pero que no hay un obstáculo real, concreto, que proteja al contribuyente de que la administración tributaria se entere de los movimientos de sus cuentas, de manera tal que al estar enterada la administración y no haber correspondencia potencial entre la información que yo he revelado y la información que ya tiene la administración, pues básicamente está dando pie a definir que existe una práctica fiscal agresiva y por tanto que es probable que estemos de cara a un riesgo de fraude fiscal. Esto nos lleva a la detección de la correcta declaración en cada una de las jurisdicciones involucradas en nuestros procesos de planificación fiscal. Y por eso es que cuando hablamos de planificación fiscal, tenemos que hablar de conocimiento, reconocimiento y monitoreo de los cambios en la legislación de cada uno de los países partícipes en la gestión de los aspectos que llevamos a cabo en nuestra planificación fiscal, en nuestro grupo económico. Y por eso es que es importante estar enterado de qué está pasando en cada uno de los países de relevancia. Tal vez no sea importante para ninguno de nosotros saber qué está pasando en el derecho tributario de Palestina o en el de Omán. No los menosprecio, pero me imagino que, no menosprecio a los países, digo, no, me imagino que no hay ninguna interacción económica entre nosotros y aquellos países. Tampoco lo habrá eventualmente con Guadalupe, tampoco lo habrá eventualmente, bueno, con Guadalupe puede que sí, porque hay unas entidades financieras en Guadalupe que son interesantes. No lo sé, o sea, habrá que ver cuáles son los países que son de cero relevancia para nosotros, y eso tiene que ver con la realidad propia de cada quien. Por tanto, no hay reglas generales. Lo que sí tengo que hacer es una introspección de con cuáles países tengo relación, ya sea económica, vinculada o no vinculada. Cuando se preguntaba sobre las importaciones, por ejemplo, si bien es cierto, se excluye el caso de las importaciones en materia de las jurisdicciones no cooperantes, esto no quiere decir que no puedan haber recalificaciones por motivo de transacciones con aquellas jurisdicciones. Entonces, tenemos que tener la cautela de medir nuestro riesgo en función de el marco de la fiscalidad internacional en su conjunto, porque si bien la mayor parte de las acciones BEPS son tocantes a los aspectos de los impuestos internos en relación con renta, fundamentalmente es extensible esta misma situación a impuestos indirectos y se incluyen ahí las posibles consecuencias que en materia aduanera puedan darse. Por eso, en el tema de las importaciones, no es despreciable los asuntos que tengan incidencia en el cálculo de la base imponible costarricense en razón precisamente de las posibles importaciones. Existe el Grupo de Trabajo Internacional para Inteligencia Compartida y Colaboración. Esto tiene un representante de cada una de las administraciones tributarias miembros del marco inclusivo. Esto es un foro global que intercambia información, aparte de la información espontánea, se comparten los casos que las administraciones tributarias están manejando con el fin de que las otras administraciones tributarias utilicen ese método de casos como un método de aprendizaje para la mejor detección de las prácticas fiscales agresivas. Es decir, se ha entendido que existen una serie de patrones de conducta que utilizan los contribuyentes y que están globalizados también. Así como se globalizó la economía, se globalizaron los patrones de prácticas fiscales agresivas. Entonces, este grupo internacional de trabajo lo que hace es compartir los aspectos que se han descubierto, que se han detectado como medios que han venido utilizando los contribuyentes con propósito de disminuir la carga tributaria en su país a través de su grupo económico, y esto es lo que llamamos inteligencia tributaria accesoria. Esto quiere decir que no es solamente dependiente de qué tanta inteligencia
tributaria tenga nuestra administración, sino que tenemos inteligencia tributaria accesoria que viene de este grupo internacional de inteligencia compartida. Se comparte precisamente para evitar las redundancias, para evitar que cada país tenga que ir a su propio ritmo y en función de los pocos recursos que algunos países tienen. Se incrementa, por tanto, la base de riesgo para el contribuyente, evidentemente. Ya algo que está ocurriendo en otros países ya está siendo detectado allá, fundamentalmente se le está compartiendo a todas las administraciones tributarias miembros del marco inclusivo de las acciones BEPS. Aquí es muy importante el papel que juega el registro de beneficiarios finales, porque evidentemente cuando hacemos intercambio de información, se hace el intercambio de información con los sujetos pasivos, personas físicas concretamente, que tienen residencias fiscales fuera de Costa Rica. Y, por supuesto, Costa Rica utilizará la información de los registros de beneficiarios finales para la detección interna de posibles omisiones. Y en concreto, aquí debemos de remojar las barbas respecto de las sociedades inactivas. Las sociedades inactivas que tienen activos valiosos, tienen casas, tienen fincas, tienen dinero, tienen inversiones dentro y fuera de Costa Rica. Resulta que con el registro de beneficiarios finales se puede detectar que detrás de esta sociedad que se dice inactiva hay una serie de bienes que no tienen un correlato respecto de el origen fiscal, no el origen de licitud de negocio, sino el origen fiscal de estos bienes. Y si no tengo la manera de mostrar el origen fiscal de estos bienes, lo que me va a aplicar es la norma del artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en razón de la modificación hecha al artículo 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, convirtiendo a las sociedades inactivas en contribuyentes, con obligación de presentar una declaración de impuestos sobre la renta, aunque no generan renta, que va a tener como propósito la determinación del patrimonio de la entidad. Por tanto, la aplicación del artículo 5 lo que sería es gravar con renta el incremento patrimonial no justificado, es decir, la diferencia de valor que no puedo explicar como proveniente de dinero que ya pagó los impuestos respectivos en periodos anteriores. Y esto no tiene un límite en cuanto al plazo de prescripción. Y esto es importante porque está a 2 puertas de mes de tener que presentarse estas declaraciones de inactivas, y les hemos prestado a algunos mucha atención, otros menos atención y otros ninguna atención. Dependiendo en qué grupo estén ustedes, pónganse en marcha, porque hay mucho que hacer en materia de sociedades inactivas. Les decía que en materia de precio de transferencia, aparte de las 3 acciones 8, 9 y 10, también se incluye una muy, pero muy relevante, que es precisamente la estandarización de la información a través de la acción BEPS 13. Esta estandarización se crea con varios propósitos. El primero de ellos es que los grupos multinacionales sabían que si cumplían con el principio de libre concurrencia en la jurisdicción A, jurisdicción B y en la jurisdicción C, podían tener transacciones que no necesariamente quedaran ni en A, ni en B, ni en C, sino que estuvieran, por ejemplo, en un paraíso fiscal. Entonces, las autoridades tributarias del país A, B o C no tenían forma de determinar si lo que estaba incluyendo el contribuyente en el cumplimiento local de sus obligaciones de precio de transferencia era todo lo que le tenía que informar. Y no había ninguna manera, antes de BEPS 13, para exigir esto. Entonces, BEPS 13 lo que introduce es 2 gradas más a la grada de cumplimiento de precio de transferencia. Si usted tiene presencia en más de un país, usted, aparte de tener que tener el cumplimiento de su estudio de precio de transferencia para efectos locales, lo que denominamos el local file, donde se incluyen todas las transacciones con vinculados dentro de la jurisdicción o fuera de ella,
Básicamente, ese es el cumplimiento local. Pero además, localmente, tengo que tener, si tengo 2 o más jurisdicciones involucradas en mis transacciones con vinculados, tengo que tener un master file. ¿Y qué es el master file? El master file es la revelación de todos los aspectos de constitución y de atribución de rentas que le ha hecho el grupo económico a todo el grupo de empresas relacionadas. Y aquí es a donde salta la información que antes no se podía ver, porque resulta que aquí yo tengo que decir que tengo también una relacionada en un país del Caribe, en un país del Pacífico Sur, en un país del Mar Índigo, en todo aquello que no le revelaba nunca en el local file. Entonces, en el master file, que es obligatorio tenerlo, ya Costa Rica desde el año 2015 emitió las directrices respecto del master file, después del marco inclusivo de BEPS, y por tanto, si nos fiscalizan en nosotros tenemos operaciones en Costa Rica y en un segundo país, básicamente tenemos que contar con un master file. Master file tiene que tener el dibujo completo del grupo económico, pero no solamente el organigrama, sino la atribución de utilidades que se le ha hecho a cada uno de los países miembros del grupo económico y una copia del local file de cada uno de esos países. Por eso es que se llama master file, porque reúne todos los expedientes locales que hay en cada uno de los países y jurisdicciones donde tiene actividad o no, se incluye a las empresas pasivas o no el grupo económico en su conjunto. Y surge una declaración más. Esta declaración más se llama el reporte Country by Country Report. Este reporte de país por país lo que implica es para las grandes multinacionales, para las que venden más de 650 millones de euros por año, tener que informarle en el país a donde está la compañía matriz las actividades de las empresas del grupo en relación con las políticas de precios de transferencia que se han utilizado y en relación con la distracción de las utilidades de una jurisdicción a otra. O sea, esta es la confesión, es exactamente el forro de cuando me voy a ir a confesar. Lo que tengo que presentarle al país a donde está la compañía holding, la matriz del grupo económico, es qué está haciendo todo mi grupo económico alrededor del mundo. Y tengo que presentar la información cuantitativa y cuantitativa a nivel de impuestos. Es decir, cuánto estoy pagando de impuestos en cada uno de los países miembros de mi grupo económico. Eso lo tienen solamente que presentar en el país donde está la compañía matriz o en los países que lo lleguen a exigir. Por ejemplo, México tiene una regla propia que dice que con independencia a donde esté la compañía matriz, al SAT mexicano se le tiene que presentar una copia del Country by Country Report, siempre y cuando las ventas totales sean superiores a estos 650 millones de euros por año a nivel consolidado. Ahora bien, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es que paso a paso estos 650 millones de euros, que es mucho dinero, vaya bajando en cuanto a la cuantía, de manera tal que, al igual que en el proceso de pesca, se vaya haciendo una pesca cada vez más profunda, de forma tal que en este momento, con 650 millones de euros, pues está tomando a las grandes multinacionales del mundo entero. Sin embargo, debajo de estas viene el segundo grupo, y esto, en el momento que se baje el monto de 650, digamos, a 300 millones de euros, pues caerán más peces en aquella red. Y así sucesivamente hasta llegar a cubrir la mayor cantidad probable de información. Todo esto sería materialmente imposible si no fuera por los sistemas informáticos, evidentemente, porque todas estas declaraciones tienen y ya se están presentando. O sea, nosotros tenemos clientes que tienen que presentar información país a país en varios países del mundo. Y fundamentalmente esta declaración es una declaración que ya
viene incorporada en el paquete de información de impuestos que tienen las grandes multinacionales. Pero luego viene el segundo grupo, y en este segundo grupo van a venir una serie de empresas que, aunque parecen no ser tan grandes, resulta que su volumen de ingresos, porque lo que determina realmente la obligación de BEPS 13 en cuanto al Country by Country Report, recordemos que el estudio local y el master file es una obligación para todos. El único que tiene la condición de la presentación de una declaración adicional a las declaraciones que puedan existir en cada uno de los países es en el país de la matriz el Country by Country Report si se excede un monto de 650 millones de euros de venta consolidada. Esta información debe ser coherente entre las diferentes entidades del grupo. ¿Por qué? Porque todo el intercambio de información lo que va a hacer es corroborar que haya coherencia interna entre el file local, el master file y, para los que les corresponde, el Country by Country Report. De manera tal que aquellos grandes agujeros negros que quedaban omisos dentro de todo el cumplimiento tributario de los grupos multinacionales, pues fundamentalmente están quedando cubiertos dentro del master file. Por supuesto, más expuestos los que tienen el Country by Country Report, pero en el master file, que tributación en Costa Rica podría pedírselo a cualquier contribuyente que tenga operaciones en 2 o más países, fundamentalmente tenemos un asunto que resolver. Y ese asunto por resolver es un asunto nada menor y es una obligación de todos los contribuyentes contar con su file local y con su master file. Recordemos que en Costa Rica todavía no está la declaración de precios de transferencia, pero lo habrá, y que la reforma tributaria introducida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en su reglamento incluye otro declarante, otro tipo de declarante, aparte de los grandes contribuyentes, grandes empresas territoriales y empresas de zona franca, se incluye a aquellos que tengan unas transacciones con vinculados, ya sean de compras, ventas, prestaciones de servicios, etcétera, que superen los 1,000 salarios base en su conjunto. Entonces, aquí tenemos un nuevo grupo de contribuyentes. Esto es la forma en que va bajando la red para capturar más peces. Entonces, la estructura del local file es la estructura organizacional de la entidad, la información de las transacciones intercompany, los contratos. Aquí viene el análisis funcional del que hablábamos ahora, el análisis económico, la información financiera, que debe ser coherente con los estados financieros, la información financiera consolidada utilizada para la metodología y análisis del expediente local o del estudio de precio de transferencia local. Y finalmente, este master file que les decía, la última resolución vigente es la del 13 de noviembre del 19, a donde se debe de incluir la información corporativa de todo el grupo. Es decir, ya es obligatoria la condición de master file en Costa Rica, según esta información corporativa de la DGT 49-2019 que sigue vigente a hoy. Esto es aplicable a todos los contribuyentes, esto no es solamente aplicable a los grandes empresas territoriales o grandes contribuyentes, sino que a todos los contribuyentes que tengan 2 o más países involucrados, tienen que contar con su master file, cuya estructura corporativa del grupo tiene que estar completamente dibujada, el análisis funcional que incluya las principales descripciones de las contribuciones a la creación de valor de las entidades del grupo, es decir, aquellas entidades dormilonas, aquellas que teníamos como simples cajitas ahí guardadas para hacer cualquier cosa después, también las tenemos que revelar diciendo que no tienen una función, y entonces vamos a tener preguntas por parte de la administración tributaria. Ya hemos visto fiscalizaciones de master file y la administración se pone un poco espesa en materia de master file. La descripción de reestructuraciones, estos son fusiones, adquisiciones, segregaciones, la lista de intangibles, los contratos y acuerdos más importantes del grupo económico tienen que estar debidamente presentados en el master file, es decir, la administración tiene acceso
no solo a mi contabilidad, sino a los soportes documentales de todos los actos económicos que he llevado a cabo con mis partes relacionadas y con mis partes vinculadas. A la vez, la descripción de la metodología del financiamiento del grupo, porque finalmente las reglas de subcapitalización se aplican de manera explícita a cada jurisdicción según sus propias reglas. Pero lo que le interesa aquí a las acciones BEPS 13 es lo que vimos en el abuso del financiamiento como medio de erosión de bases imponibles. Por eso es que en el Master File se describe la metodología de financiamiento de grupos en su conjunto para determinar si a través de operaciones de mera financiamiento intragrupo pueden estarse dando traslados de utilidades, ya sea dentro del mismo territorio o fuera de este. Porque recordemos que dentro del mismo territorio podría haber sistemas tributarios diversos. Por ejemplo, una empresa podría tener una relacionada local que esté gozando los beneficios de zona franca, por ejemplo. Entonces, es importante determinar si algunas de estas funciones están protegidas por algún beneficio tributario, de manera tal que hay una distorsión, una disparidad en lo que se refiere al tema de la condición de financiamiento. Por último, los acuerdos previos. Los acuerdos previos son unos instrumentos jurídicos que el grupo económico o alguna de las partes del grupo económico puede llegar a pactar con las administraciones tributarias. Hay todo un apartado de las guías de la OCDE en relación con los acuerdos previos. Los acuerdos previos son acuerdos que lo que permiten es llegar a un entendimiento con la administración tributaria de que mientras yo me mantenga en estos términos, en estas condiciones y en estos rangos de tolerancia de precios de transferencia, voy a ser respetado en cuanto al precio, términos, condiciones pactados en las transacciones con mis vinculados. Es decir, no va a haber una fiscalización respecto de ese acuerdo previo. Ahora bien, nosotros no recomendamos llegar a acuerdos previos con administraciones tributarias inmaduras. ¿Y qué son administraciones tributarias inmaduras? Administraciones tributarias que no tienen una experiencia probada que nos dé indicios de certeza legal en relación con cómo actúan cuando reciben una solicitud de acuerdo previo. Y esto es bien importante porque implica un gran riesgo. Yo le tengo que llevar a la administración, aparte de mi master file, mi local file, tengo que llevar toda la documentación para tratar de convencer a la administración que estoy bien en mi gestión de precio de transferencia. Y lo estoy haciendo yo voluntariamente. Es decir, esto no es obligatorio, es un acto voluntario del contribuyente. Por eso es que nosotros no recomendamos ir a las administraciones inmaduras, porque la administración no está obligada a aceptar el acuerdo previo que yo le propongo, pero puede llegar a utilizar todos los argumentos que yo le di para iniciar una fiscalización. Resulta que yo estaba pidiendo que me dieran un acuerdo previo. Le di mucha información, se la di voluntariamente y se la di en abundancia con propósito de obtener un resultado, pero resulta que me puede llegar otro. Y nuestra experiencia en la práctica de precios de transferencia en América Latina es que mayoritariamente los países de la América Latina llegar a solicitar un acuerdo previo termina siendo una llamada de atención para que la administración tributaria llegue a fiscalizarme. Y además, para que llegue a fiscalizar con una cantidad de municiones que yo mismo le entregué. Yo se las entregué y se las entregué voluntariamente. Lo hice con el propósito de llegar a un acuerdo previo, es decir, con el propósito de tener certeza jurídica por un plazo de 3 años, que es lo que establece el acuerdo previo, en el cual la administración respecto de esos términos, condiciones y precios pactados, mientras se mantengan las mismas, no va a haber una fiscalización. Pero no hay ninguna norma que establezca obligación a la administración tributaria de aceptar el acuerdo previo. Entonces vean ustedes lo poco sensato que sería en un ambiente como el ambiente tributario costarricense llegar y hacer una propuesta de acuerdos anticipados de precio de transferencia con la administración tributaria. En nuestra experiencia,
a través de los países de América Latina es negativa, muy negativa. ¿A dónde hemos hecho acuerdos previos positivos? Bueno, en Europa y en Estados Unidos, pero es que hay muchos años de experiencia en esas administraciones tributarias y sabemos a qué cosas les van a decir que no históricamente, de una vez echamos para atrás, y a qué cosas le han dicho que sí históricamente. Es decir, hay antecedentes públicos y transparentes respecto de la conducta de las administraciones tributarias en relación con el tema de los acuerdos anticipados de precios de transferencia. Por hoy vamos a dejarlo acá. Nos acabamos de consumir hasta la BEPS 13, incluye el master file y los acuerdos previos. La última clase es de hoy en 8, así es que yo esperaría la lluvia de preguntas de hoy en 8, porque hoy se las guardaron, pero por aprovechamiento propio de ustedes, les invito a que las traigan listas para la próxima semana. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.